Rehabilitando Sueños, un espacio dedicado a la realidad de las personas con discapacidad. Aquí encontrarás los conocimientos adecuados para entender mejor esta condición. Comprenderemos también que todos podemos ser parte de una sociedad incluyente y respetuosa, que no discrimine, sino que ayude. Rehabilitando Sueños, los horizontes no terminan, cambian. Bienvenidos a Rehabilitando Sueños, un programa para conocer mejor a las personas con discapacidad, sus sueños, retos y anhelos. En el programa de hoy hablaremos sobre la discapacidad auditiva. El oído, a pesar de su reducido tamaño, es un órgano de gran complejidad. Actúa como filtro del sonido, transformando todo aquello que es audible en información precisa que puede ser interpretada por el cerebro. La pérdida de este sentido cambia totalmente el estilo de vida. En el siguiente video explicaremos cuáles son las principales afecciones más frecuentes y conoceremos un poco más el mundo de la discapacidad auditiva. Para comprender qué pasa cuando se pierde la audición, debemos saber primero cómo funciona el oído. Dicho de un modo muy simple, tu oído es un órgano que convierte las ondas de sonido que están en el aire en información en tu cerebro y a veces incluso en emociones. El oído puede percibir desde sonidos apenas audibles hasta sonidos muy fuertes, así como diferenciar el volumen y la distancia e identificar la dirección de una fuente sonora con mucha exactitud. El oído consta de tres partes: el oído externo, que está formado por la parte visible del oído, también llamada aurícula, y el canal auditivo. Las ondas de sonido transmitidas por el aire se colectan y guían a través del canal auditivo hacia el tímpano, una membrana flexible y circular que vibra cuando las ondas golpean en él. El oído medio es un espacio lleno de aire que está separado del oído externo por el tímpano. En él encontramos tres huesos minúsculos, los conocidos como huesecillos, llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesos forman un puente desde el tímpano hasta el oído interno, y al vibrar en respuesta a los movimientos del tímpano, amplifican y conducen el sonido al oído interno a través de la ventana oval. El oído interno, o cloquea, tiene forma de concha de caracol y consta de muchas secciones membranosas llenas de líquido. Cuando los huesecillos conducen el sonido a la ventana oval, el líquido se mueve y estimula las células nerviosas del oído dentro de la cloquea. Estas células ciliadas, a su vez, envían impulsos eléctricos a través de los nervios auditivos hacia el cerebro, donde son interpretados como sonido. La sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial, conocida como hipoacusia o total. Así, una persona sorda será incapaz o tendrá problemas para escuchar. Este puede ser un rasgo hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo plazo a un ruido o medicamentos agresivos para el nervio auditivo. Mi hijo nació con la discapacidad auditiva. Tuve un problema de rubiola cuando tuve 3 meses de embarazo y eso fue lo que le afectó a mi hijo. Son muchos retos que nos presentan desde que nos enteramos que era de deficiencia auditiva, no iba a hablar. El saber que nos va a tocar aprender otro idioma, que usted sabe que en la mente ni siquiera se nos cruza. Pero fue un reto, después de un llanto, fue un reto el entrar en este mundo de la discapacidad, que mientras no lo palpamos, no lo sabemos, no lo conocemos. El doctor Carlos Corral explica que la sordera puede ser parcial, es decir, cuando la persona tiene una leve capacidad auditiva y puede usar un aparato auditivo para que éste mejore, pero no se ven obligados a hacerlo. Las afecciones a nivel del oído interno pues, son irreversibles, es decir, no tienen cura. Entonces la única forma de ayudarles es con los audífonos, con los aparatos. Entonces poniéndole el audífono a una persona, lo que hacemos es mejorar la audición de la persona, disminuir las molestias que generalmente hay, acúfenos o tinnitus, que se llaman los ruidos que hay a nivel del oído. Y tercero, evitar a que siga avanzando la sordera.
También explicó que para comprobar el grado de sordera de una persona se le hace una prueba de audiometría, de manera que una persona con sordera puede tener problemas en la percepción correcta de la intensidad o de la frecuencia de sonidos relacionados con el lenguaje oral, y es frecuente que se den resultados diferentes para cada oído. La pérdida de la capacidad auditiva generalmente se describe como leve, benigna, moderada, severa o profunda, dependiendo de dicha prueba. Obviamente hay grados de hipoacusia, ¿no? Es decir, hay hipoacusias leves, moderadas, severas y profundas. Las hipoacusias leves, que son a nivel del oído externo y medio, son prácticamente curables, que no afectaría mayormente a nivel social. Pero las patologías que ya afectan a nivel del oído interno, generalmente son patologías ya moderadas, severas a profundas. A nivel del oído externo, las causas pueden ser una obstrucción a nivel del conducto, que a su vez puede ser congénita, por malformación, al nacimiento, o puede ser adquirida por algún objeto o cuerpo extraño, o tapones de cerumen, o problemas internos del conducto auditivo. A nivel del oído medio podemos tener una perforación de la membrana del tímpano, infecciones, traumatismos y deformidades congénitas o de nacimiento. Y a nivel del oído interno tenemos problemas por la edad, que generalmente son problemas circulatorios. Generalmente cuando una persona cuya pérdida de la capacidad auditiva supera a los 90 decibeles, se considera entonces persona sorda. Podemos considerar diversos criterios a la hora de clasificar las diferentes tipologías de pérdida auditiva o sordera. La manera en que nosotros podemos evitar este tipo de discapacidades es teniendo los cuidados necesarios en el embarazo. Cuando las patologías son a nivel congénito, existen varias pruebas que los profesionales médicos aplican durante y después del embarazo para prevenir o tratar cualquier problema de este tipo. Hay un examen que se hace ahora para detectar hipoacusias a nivel de recién nacidos. Entonces, detectando esos problemas a nivel de recién nacidos, pues podemos ya utilizar poniendo audífonos o poniendo el implante coclear, que es lo que se está haciendo últimamente. Una persona con discapacidad auditiva no puede escuchar. Pudo haber nacido sorda o haber perdido su audición por diferentes causas, por ejemplo una infección, una enfermedad, un accidente, ruido o una explosión fuerte. La sordera afecta la comunicación de las personas, a unas más que a otras dependiendo de si nació sordo o perdió la audición después de haber aprendido a hablar o de si tiene algún resto auditivo. Fue un golpe duro para la familia, sobre todo para mi esposo y para mí, el que mi hija haya nacido normalmente, haya hablado y a los 3 años, 3 meses haya perdido la audición bruscamente. En la mañana escuchó y en la noche ya no escuchaba nada. Los médicos nos dijeron que era una sordera brusca y rara, porque brusca de la noche a la mañana y rara porque fue en los 2 oídos, que eso no se da. Fue un golpe muy duro para nosotros y de poquito hemos ido asimilando la discapacidad que tiene mi hija, ¿no? Cuando una persona pierde la audición siendo un niño, ya ha tenido experiencia auditiva y puede conservar la lengua que había adquirido. Cuando una persona escuchó un poco, se beneficia del uso de audífonos y con esto, más una buena terapia, es posible que pueda aprender la lengua oral. Tenemos que recordar que una persona sorda no es muda, ya que tiene la capacidad de hablar, pero no la puede utilizar. Cuando las personas mayores, por la edad o por enfermedad, se quedan sordas, tienen problemas para entender lo que se les habla, pero no para hablar, pues ellos han hablado toda su vida y conocen perfectamente su lengua. Cuando la sordera es por una enfermedad, por ejemplo, una infección en el oído, se puede curar con antibióticos o a veces con cirugía. Las personas sordas no pueden escuchar, pero pueden ver. Por esto, el idioma que usan para comunicarse es la lengua de señas. Una combinación de movimientos manuales, gestos, expresiones faciales, corporales y espaciales que integran su lengua. Las personas sordas, es muy importante la lengua de señas porque significa romper barreras,
de comunicación. Por ejemplo, una persona sorda muestra con su expresión, también con su escritura, y la sociedad lo puede comprender, su entorno lo puede comprender. Por eso primero es importante que la lengua de señas esté clara en los chicos sordos, para que después con el proceso de escritura es más fácil poder tener un servicio de atención bueno en un hospital o una institución y romper barreras de comunicación. Es importante porque nosotros, si no sabemos señas, no sabemos cómo comunicarnos con mi hijo, por ejemplo. Y sería bueno también que en las entidades públicas, si hayan personas que sepan las señas, porque hay de todo, ¿no? No saben cómo atenderles, no les entienden, y ahí es lo que les dicen los sordomudos. Como que fueran tontitos, y no son muy inteligentes. Yo pienso que es muy importante las señas, porque yo quiero conversar con mi familia, con amigos, ya está bien, yo me siento que me puedo incluir, pero cuando nos encontramos con personas sordas que no pueden hablar y solo pueden hablar señas, entonces deberíamos acompañar, ayudarnos para que las cosas estén claras. Dice, poder defender nuestra identidad, dice, a veces con los mimos nos pueden entender. En el 2013 se lanzó oficialmente el Diccionario para Sordos, un gran paso para crear una sociedad incluyente y dar mejores recursos y oportunidades de superación. Con esto se pretende que aprendamos esta lengua de señas para poder comunicarnos fácilmente con las personas con discapacidad auditiva. Esto es muy importante en escuelas e instituciones públicas, pues garantiza la adecuada atención y servicio. Estamos haciendo esta difusión para que reconozcan que las personas sordas tenemos el derecho a nuestro idioma, y también vamos a tener 3 talleres, el de padres, docentes e intérpretes. Y pues lo que se está pidiendo es que todos en el Ecuador se luche para que se reconozca a las personas sordas como como usuarios de la lengua de señas del Ecuador. Bueno, dice, para mí es muy importante, me siento muy feliz con el diccionario porque vamos a aprender. Estoy muy interesado en querer saber, por ejemplo, cómo están ahora colocando las nuevas señas. Para mí es muy importante, dice. Es importante, dice, que todos los compañeros oyentes, todas las personas, la sociedad oyente, aprenda lo que es lengua de señas para que nosotros podamos comunicarnos y poder hacer una sociedad más incluyente. Para mí es muy importante emocionalmente. En Ibarra, los estudiantes del Colegio de Sordos de la Gobernación de Imbabura recibieron un taller llamado Cobertura Digital, una iniciativa dedicada a la formación de comunicadores en instituciones en gestión de nuevos medios y redes sociales. Cristian Espinosa, fundador de Cobertura Digital, nos comenta al respecto. Bueno, sin duda es una experiencia inédita desde todo punto de vista, que personas con discapacidad tengan su propio medio para contar su historia, desde el punto de vista primero de la persona que encuentra un espacio de socialización diferente, desde el punto de vista de la gente que puede conectarles directamente y entender mejor cómo tratarles, cómo seguirles, cómo socializar con ellos de otra manera. Y luego, a su vez, ese entorno te da un nuevo espacio para que los periodistas hagamos un seguimiento, un periodismo más inclusivo. Los derechos deben ser reconocidos y garantizados para todas las personas, más aún cuando poseen algún tipo de discapacidad. Javier Flores Aguirre, uno de los capacitadores, nos comenta al respecto. El propósito es que cada quien pueda realizar su vida autónoma, y lo nuestro es venir a ofrecer una caja de herramientas. Hay estas experiencias previas, hay estos casos, hay estas ideas. Camellemos algunas cosas en conjunto, abramos una cuenta de Twitter, produzcamos un artículo, publiquemos, lo hablemos con la gente en medios de comunicación, con la gente del gobierno, vayamos construyendo cosas, veamos qué sale. Aparte, esto no tiene un diseño previo que está hecho hace 8 meses, es algo que se está construyendo mientras sucede. Las herramientas de comunicación que se otorgan a las personas con discapacidad son una oportunidad de inclusión y de superación social y laboral. Los beneficios que proporcionan este tipo de herramientas comunicativas son también de confianza, autoestima y motivación. Las personas sordas no son enfermas, no necesitan ninguna medicina o tratamiento para curarse. Usan un idioma diferente,
con el que pueden aprender, compartir, actuar y expresarse libremente. El daño en la audición no afecta el desarrollo intelectual. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa haya mostrado un poco el mundo de las personas con discapacidad auditiva. Y recuerden, no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. Debemos saber que la peor discapacidad es no darse cuenta que todos somos iguales. Rehabilitando sueños, los horizontes no terminan, cambian.